Hermosa familia en Cristo, aquí estamos nuevamente para la gloria de Dios. Es un gusto y un honor contar con su presencia en su canal, siguiendo los pasos de Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos. Soy Mayra y vamos a iniciar con nuestro tema número 4 en este camino de conversión rumbo a la Pascua. Y nuestro cuarto tema se titula El pecado. Para dar inicio a nuestro tema, vamos a pedirle al Espíritu Santo nos ilumine con su poder y con su luz para escuchar el mensaje de Dios. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que sea precisamente Él en su palabra quien nos ilumine para iniciar nuestro tema de hoy. Un tema bellísimo, un tema muy importante que nos invita a darnos cuenta de que somos débiles, pero que tenemos un Dios poderoso que está ahí por amor. Vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y nos dice así: por lo demás, fortalézcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad. Vistan la coraza de la justicia. Calcen las sandalias del celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión incesantemente, animados por el Espíritu. Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, damos inicio a nuestro primer tema, que nos dice el Señor en esta palabra: fortalézcanse con las armas del Señor. Si nos damos cuenta, hermanos, si hemos escuchado este mensaje tan grande, tan hermoso y con tanta claridad como el Señor nos dice: abran los ojos, despierten, porque no estamos luchando contra seres de este mundo, sino contra potestades enemigas espirituales. Esto quiere decir, hermanos, que nuestras fuerzas son demasiado pequeñas, que somos débiles, que somos diminutos. Pero el Señor nos pide en su palabra aprender a abrir los ojos y a armarnos de una armadura celestial. ¿Por qué? Porque si estamos siendo combatidos con armas espirituales, tenemos que aprender nosotros también a revestirnos de esa armadura espiritual, pero de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero el Señor nos invita a fortalecernos con Él, a darnos cuenta que necesitamos una armadura para poder resistir los embates del maligno que constantemente
va a estar tirando esas flechas, esas acechanzas hacia ti, hacia mí. Pero no va a dudar también, si tienes hijos, en atacar a tus hijos, en atacar a tu pareja, en atacar a los que más amas. Entonces tenemos que aprender a reconocer que el enemigo que tenemos enfrente es grande y es fuerte. Entonces nosotros somos pequeños, pero tenemos la fuerza y toda esa armadura que el Señor nos ofrece para contrarrestar todo ese mal. Pero hay que aprender a emprender esa batalla que ya inició y que no la iniciamos nosotros. Pero ahí está. Entonces vamos a luchar con la fuerza de Dios. Nos vamos a armar de esas fuerzas espirituales. ¿Cómo? Pues con las armas de Dios, para poder resistir. ¿Cuáles son esas armas o cuáles son? ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece para poder resistir? Por lo pronto nos dice aquí, permanecer firmes. Ese es nuestro primer propósito o nuestra primer coraza. Luego, cíñanse con el cinturón de la verdad. Hermanos, la verdad nos hará libres. Entonces el Señor nos invita a siempre permanecer en la verdad. Y la mejor manera de vivir en la verdad es viviendo los sacramentos. Nos invita a vestirnos de la coraza de la justicia. Darnos cuenta que podemos ser justos, pero no somos jueces. ¿Y? Hay que aprender a vestirnos de la coraza de la justicia. Propagar la buena noticia de la paz. Anunciemos a todos que Dios existe y vayamos luchando contra esas fuerzas del mal. Otro escudo, hermanos, es el de la fe. Aprendamos a creer en Dios, pero sobre todo a confiar nuestras vidas a Dios, a permitirle que Él obre nuestras vidas y permitirle que Él sea ese escudo que nos libre de esas flechas que quieren destruirnos. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, si somos de Cristo, si somos cristianos, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que darnos tiempo de formarnos. No solamente es formarnos físicamente, también tenemos que aprender a formar nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Y qué mejor manera? De escuchar al Creador, de escuchar a aquel que nos da su vida para salvarnos. Entonces, vamos a darle tiempo al Señor de escuchar su palabra. Dice aquí, en el versículo 18, vivan orando y suplicando, oren en toda ocasión. Hermanos, el enemigo, ese enemigo que está ahí fielmente, él sabe que no puede nada contra Dios, pero sabe que nosotros que tenemos esa dignidad de hijos de Dios, es el momento que él encuentra para atacar a Dios. Entonces, como a Dios no puede hacerle nada, no puede hacerle ningún daño, se va contra sus hijos, contra ti, contra mí y contra nuestros seres queridos. Le vamos a permitir que destruya a esos hijos de Dios. Le vamos a permitir que ataque a Dios por medio de nosotros. Hermanos, es momento de actuar y de obrar, pero lo primero es abrir los ojos y ver que el pecado existe, porque muchos se empeñan en negarlo. Muchos creen que no tienen pecados,
Y dicen, ay, ¿para qué me confieso si no mato y no robo? Y no se dan cuenta que el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Por eso el Señor nos dice, permanezcan despiertos y oren. No nos vayamos a dormir, porque el enemigo está muy despierto y está al acecho como león rugiente. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Qué les parece si escuchamos nuevamente la palabra de Dios en el libro de los Romanos? Romanos capítulo 3, versículo 23. Y el Señor nos dice así: todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús los ha rescatado. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que le creen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí el Señor nos confirma con su palabra que por muy santos que nos creamos, dice todos somos pecadores. Mas ese pecado es el que nos priva de estar en la presencia y en la gracia de Dios. Pero no todo está perdido, dice su palabra. Pero son perdonados sin merecerlo, generosamente por Cristo Jesús, porque Él nos ha rescatado. Hermanos, qué regalo tan grande. Jesús viene a rescatarnos, viene a luchar por nosotros, para que ya no vivamos en esa esclavitud del pecado, sino que seamos libres, hermanos. Así como los israelitas que fueron por ese desierto y lo que iba a durar por máximo 40 días, se convirtieron en 40 largos años. ¿Por qué? Porque se hicieron presas del pecado, porque no confiaron en Dios, porque dudaron, porque pusieron su mirada lejos de Dios. Hermanos, tal vez tú, tal vez yo, a lo mejor estamos viviendo esa cuaresma de años sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos decidido abrir nuestros ojos y darnos cuenta que somos prisioneros del pecado, que Jesús da su vida para que seamos libres. Pero son nuestras decisiones las que nos tienen esclavos y permanecer lejos de la gracia de Dios. Es hora de despertar, es hora de hacer oración, porque nos dice aquí la palabra de Dios que Cristo Jesús ya nos ha rescatado. Ya no permitamos seguir en esa esclavitud del pecado. Es momento de aceptar ese rescate por Cristo Jesús, que dice aquí, Dios lo destinó a hacer con su sangre. La sangre de Cristo, hermanos, es el instrumento de expiación, pero no para cualquiera. Dice su palabra, para los que creen. Ese es el ingrediente principal. Necesitamos creer en ese Dios, en ese Señor, en ese libertador que viene a dar su sangre por mis pecados, por nuestros pecados, y a darnos la libertad. Hermanos, por un hombre entró el pecado al mundo. Lo vemos en el libro de Génesis.
cómo Adán, al desobedecer a Dios, y por esa desobediencia entró el pecado, entró la muerte al mundo y fuimos arrancados de la presencia de Dios. Ahorita estamos en tiempo de conversión, tiempo de reflexión. ¿Qué es lo que nos aparta del Señor y de su gracia? El tentador está ahí, ofreciéndonos un sinfín de oportunidades para alejarnos de Dios. Dios nos ofrece un camino, que es Él. La sangre de Cristo es el instrumento que Dios usa para nuestra liberación. Pero recordemos que quien nos creó, sin nuestra voluntad, no nos va a salvar sin nuestra voluntad. Necesitamos aprender a aceptarlo en nuestra vida. Y como nos dice aquí, creer en Él, creerle a Él y a su palabra, confiar en Él. Y si por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre, Cristo Jesús, vino la salvación también. ¿Y dónde lo vemos? Pues en la primera carta de Juan. Vamos a escucharlo nuevamente en su palabra. Vamos a escucharlo en su palabra como en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2, nos dice el Señor: Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pues si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Podemos ver, somos los hijos de Dios. Tenemos un abogado que vela por nuestras debilidades, por nuestras fallas, porque por más grandes que sean nuestros pecados, dice su palabra, aunque sean rojos como la grana, Él los dejará blancos como la nieve. Pero para que esto suceda, hermanos, necesitamos aprender a reconocer que hemos fallado, que somos pecadores, que hemos caído en la tentación, que necesitamos revestirnos de esa armadura de Dios para poder enfrentar esta batalla sin igual, porque estamos frente a una batalla desleal. El enemigo es grande, pero Dios es más grande que él y todo lo puede. Pero necesitamos creer en Él, confiar en Él y permitirle a nuestro Señor Jesucristo ser nuestro Salvador. Él ya hizo la mayor parte. Él ya dio su vida. Él ya se sacrificó por nosotros, por ti y por mí, por nuestros pecados. Ahora depende de nosotros. ¿Cómo vamos a responder ese amor divino, a ese amor infinito, a ese amor que nos da todo sin exigir nada? Pero la salvación, hermanos, Él nos lo da todo, pero depende de nosotros aceptarlo. Sin tu sí, Él no puede hacer nada. Aunque es todopoderoso, recuerda que te hizo libre y que tu libertad es su voluntad. No estamos aquí por mera casualidad. Tú y yo tenemos una misión.
Él espera mucho de nosotros. Yo lo he sabido. Yo lo he escuchado y sé que Él espera mucho de mí. Pero ahí estoy en oración para poder permitirle que actúe en mí según su voluntad. Dice aquí, Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, porque así es Él. Él no da poquito, Él no sale con pequeñeces. Él nos da todo lo que tiene, porque así es Él, infinitamente generoso. Y no nos exige mucho a nosotros. Pero yo te invito, hermano, a que le des tu poco que tienes, eso poco que tenemos, eso poco que somos. Con el todo de Él hará maravillas. Te invito a aceptar esa salvación que Él ya pagó por ti. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, y nos dice así. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto cuando llevaba a los israelitas consigo, hubo una plaga de serpientes venenosas que a todo el que iban y mordían, moría. Quedaba fulminado. Entonces Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce y la eleve en lo alto, para que todo el que sea mordido y que voltee a ver la serpiente va a sanar, no va a morir. Aquí en el Evangelio de Juan nos dice el Señor Jesús, así como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que quien crea en Él tenga vida eterna. Hermanos, esta palabra de Dios es nuestro mayor tesoro. El pecado nos muerde, así como esas serpientes venenosas, y nos contaminan. Nos contaminan del pecado, del mal, y es un veneno que empieza a correr por nuestras venas. Cuando nosotros permitimos que esos malos sentimientos como la ira, el coraje, la venganza, el resentimiento, el enojo, la envidia, todos esos sentimientos se convierten en nuestra vida en veneno. Veneno que poco a poco nos contaminan y nos llevan a la muerte. Pero nos dice el Señor, si ya fuimos mordidos por la serpiente del pecado, hay que aprender a levantar nuestra mirada ante el crucificado, ante el Señor, que es elevado en esa cruz por la salvación de todos nosotros, no de uno ni de 10, de toda la humanidad. Él da su vida por tu salvación y por mi salvación, pero hay que aprender a poner nuestra mirada en Él, a levantar nuestros ojos, a confiar en Él y a entregarle nuestras vidas para que en Él, por su sangre, por su pasión, por su dolor, podamos ser salvados, podamos ser sanados, podamos ser liberados de ese veneno que circula en nuestro ser. Porque la sangre de Cristo es poderosa y la derramó por nuestra salvación.
Aceptemos, hermanos, esa salvación y pongamos nuestra mirada en Él. Aprendamos a verlo, a confiar en ese amor infinito que permanece ahí, día y noche, a pesar de los años, a pesar de los siglos, a pesar de los milenios. Y no va a terminar. Tú y yo, hermanos, nuestra vida tiene un fin. Esta vida humana no permanecerá para siempre. Por la causa del pecado, la muerte va a llegar. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ofrece una vida nueva con Él. Si confiamos en Él y si lo aceptamos, Él nos dará una vida eterna que ya ganó para nosotros. Él rompe las cadenas de ese pecado y nos da la libertad. Así decía una canción que me encantaba cuando era niña, que nos enseñaron, que decía que Cristo rompe las cadenas del pecado y nos da la libertad. Así es. Sueña como algo fantástico, como algo maravilloso, pero es real. Cristo nos da la libertad. Hermanos, recordemos esas últimas palabras de Jesús antes de morir, cuando ya estaba en la cruz, clavado. Sus últimas palabras que dirige y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida, hermanos. Nos ciega, nos venda los ojos para que no veamos con claridad, para confundirnos, para alejarnos de Dios y acercarnos al mal. ¿Por qué? Porque todas las tentaciones de este mundo nos llevan en esa dirección. Cuanto más nos alejamos de Dios, más nos acercamos al mal. Jesús nos gana esa salvación y pide por todos nosotros, porque Él sabe el daño que causa el pecado en nuestras vidas. Y por eso nos quiere abrir los ojos para que nosotros entendamos que eso solamente nos va a destruir, que no comamos de ese veneno mortal. Él nos invita a poner nuestra mirada en Él y nos da otra oportunidad. Hoy comienza una nueva vida. Vamos a poner nuestra mirada en Él, que Él nos librará del pecado y vamos a caminar con Él. Él será nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, y una vida eterna. Dios los bendice, hermanos. Permanezcan en su amor. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Bye.